Hola, vamos a continuar repasando algunos ejercicios para el EAES que se acerca el 24 de marzo. En este caso, tenemos aquí el siguiente ejercicio, un poco que he resaltado aquí los errores ortográficos que voy a ir encontrando. Dice, con base en el caso, identifique el postulado acorde al análisis de las fuentes. Primero, cuando se habla de análisis de fuentes, significa que en todo caso vamos a buscar información en alguna parte y esa información pues nos sirve para comprender mejor el contexto o significado de algo. En este caso tenemos lo siguiente. En el discurso de bienvenida a la casa abierta del colegio, el director presenta una lista con el orden del día. Después del 10.º punto expresa: como 11.º punto tendremos un recital poético con las obras de los estudiantes. Aquí viene, por ejemplo, este es un error clásico sobre qué es correcto decir, por ejemplo, 11.º o 11.º. Y bueno, vamos a ver porque el contexto habla de eso. Rubén, que sabe que en un discurso debe utilizarse un lenguaje culto, busca la definición de la palabra onceavo en el diccionario de la RAE. La única acepción del término explica onceavo dicho de una parte que es una de las 11 iguales en las que se divide un todo. Prácticamente al momento de referirnos a un onceavo no nos estamos refiriendo al elemento 11 o no nos estamos refiriendo a lo que va después del 10, sino a cualquier elemento que integra esas 11 unidades. Es como si, por ejemplo, dividiéramos un pastel en 11 partes. Tanto el pedazo uno o el pedazo 2 igual sería un onceavo en todo caso. Entonces, no es la palabra adecuada. Veamos con base a esa información qué respuesta dar. La primera opción dice, la definición carece de datos para afirmar que el término onceavo es inadecuado. No, en realidad no carece de datos, nos está dando una información clave que nos dice en todo caso qué significa onceavo. La opción B nos dice, el director del colegio emplea un lenguaje acorde al contexto en su discurso. Ya vemos, por ejemplo, que con base a la definición, el lenguaje no es acorde al contexto del discurso, sobre todo porque está hablando de la bienvenida a la casa abierta de un colegio. Dice la opción C, la definición del diccionario ratifica el empleo del término onceavo. Esta opción C se parece mucho a la opción B, porque dice que está utilizando bien. Entonces nos quedaría la opción D. La opción D nos dice el término onceavo, según el diccionario, está mal utilizado, porque el término correcto podría ser, por ejemplo, un décimo, el 12, duodécimo, o en todo caso, décimo primero o décimo segundo. Pero no se puede decir onceavo precisamente porque significa a una de las 11 partes en las que se divide un todo, no necesariamente a la parte 11. Bien, en este segundo tema voy a abordar acerca de las reseñas de obras literarias, que es uno de los temas que resulta más complejo para los estudiantes precisamente a su falta de lectura. Sin embargo, hay un listado de obras que son clásicas dentro de la novelística del Ecuador y un listado de poemas que también son clásicos, así como de cuentos. Yo les voy a poner aquí una imagen un poco al final de explicar este ejercicio sobre cuáles yo considero que son las novelas clásicas del Ecuador que deberían abordar y saber, por ejemplo, cosas claves, como digamos el argumento. Voy a anotar acá, por ejemplo, qué es lo que se debe saber de una obra, el argumento, o sea, de qué trata, cuáles son los personajes. Los personajes son memorables y por los personajes podemos recordar una infinidad de obras literarias, como por ejemplo Aureliano Buendía, de Cien años de soledad, Ñone Casio, por ejemplo, de los Angurimas, o el mismo Juan Preciado, por ejemplo, de Pedro Páramo. En todo caso, siempre que hablamos de novelas, los personajes resultan claves. También están otros aspectos, en todo caso, como el estilo o el contexto en el que se cuentan esas historias. Es decir, por ejemplo, sobre qué trata, cuál es el asunto. En la parte del contexto para obras de la literatura ecuatoriana es fundamental. El contexto, los personajes y también el estilo. Yo me quedaría con esos tres sobre todo. En literaturas de otros países son otros los aspectos que prevalecen. Pero ¿por qué estos tres? Porque los personajes primero son memorables para toda obra literaria. En todo caso, podemos asociarlos rápidamente. En el caso del estilo, porque, por ejemplo, cada una de las tendencias de la literatura en el Ecuador tiene una forma de manifestarse, digamos, el realismo social ecuatoriano, por ejemplo, es descarnado, es bastante
bastante realista, extremadamente realista, y le importan los detalles minuciosos. En cambio, por ejemplo, La Vanguardia del Ecuador con Pedro Palacio es más eh, onírica en todo caso, y en ese sentido, por ejemplo, cada tendencia o cada autor tiene una forma de escribir. Y también la parte del contexto, porque cada obra ecuatoriana, precisamente porque la literatura del Ecuador es muy costumbrista, tiene aspectos del contexto de la historia del Ecuador. Por ejemplo, Cruces sobre el agua con la matanza de los trabajadores el 15 de noviembre de 1922. Un poco al final del ejercicio vamos a hablar acerca de eso. Antes de presentarles esa lista, quería hablar sobre este pequeño ejercicio que nos ofrece el simulador. Con base en la reseña, identifique la obra a la que se hace mención. Novela ecuatoriana escrita en 1863. No olviden este año. 1863 es cuando se escribe la primera novela del Ecuador. Por lo tanto, esta reseña habla acerca de la primera novela del Ecuador. Y menciona, en 1863, en la que el protagonista, más bien sería la protagonista, que está errores de redacción, Rosaura Mendoza desafía a su medio social por sus convicciones y su amor. Rosaura, educada bajo los principios dogmáticos de su padre, está enamorada de un estudiante de leyes llamado Eduardo Ramírez. Entonces tenemos personajes como Rosaura, por ejemplo, Rosaura Mendoza y Eduardo Ramírez, ese con quien mantiene un noviazgo. Sin embargo, su padre lo obliga a casarse con don Anselmo de Aguirre, otro personaje clave de la historia. Bueno, terrateniente, por lo que ella decide rebelarse del yugo, etcétera, del yugo patriarcal en todo caso. Pero como es una novela del siglo XIX y no una novela del siglo XXI, pues termina muy mal para Rosaura. En todo caso, los incentivo a leer esa novela. Es propia del siglo XIX. No se hace una crítica realmente a la sociedad patriarcal, más bien es como una apología. Entonces, pero bueno, después hablaremos en el mismo canal algún tipo de crítica hacia la novela. En el caso de este ejercicio estamos hablando de La Emancipada como tal. Esta es la novela. La Emancipada es la primera novela del Ecuador. Ahora, las otras, por ejemplo, ¿qué datos se pueden aportar? En el caso de La Madriguera le pertenece a Abdón Uvidia. Abdón Uvidia es uno de los cuentistas más famosos del Ecuador y, bueno, todavía está vivo. En el caso, por ejemplo, de ese autor es mucho más contemporáneo. En el caso de Abdón Uvidia, Las Linares es una novela de Iván Egues, también uno de los escritores que podríamos llamar un poco contemporáneo, aunque ya pertenece a finales del siglo XX, por ejemplo. Y también está La Tigra de José de la Cuadra. También son novelas, aunque no de las, digamos que más resaltan José de la Cuadra. Digamos que no de las clásicas o de la primera plana, pero sí son autores importantísimos. Por ejemplo, ¿por qué digo que no resaltan tanto? Porque en el caso de José de la Cuadra tiene otra novela que es principalísima, Los Sangurimas. En el caso de José de la Cuadra, por ejemplo, en primera posición tendríamos que ubicar a Los Sangurimas. Entonces, por eso digo, por ejemplo, que La Madriguera, La Tigra y La Linares como que no son esas novelas de gran impacto. De aquí vamos a ver cuáles son las novelas de gran impacto según la lista que hice, que obviamente es objeto de crítica por cualquiera. A ver, en cuanto a las novelas del Ecuador que he considerado como las más clásicas o de las más grandes referencias son las siguientes. Obviamente que fuera de esas novelas alguien puede incrementar quizá alguna. Puede ponerla en los comentarios quizás si considera que me he olvidado de alguna obra clásica, considerando las novelas más relevantes. Por ejemplo, en el caso de José de la Cuadra solo he mencionado a los Angurimas y no a la Tigra, por ejemplo, por considerar siempre las novelas más trascendentes. En el caso de las novelas del Ecuador más trascendentes son La Emancipada de Miguel Riofrío, Cumandá de Juan Leomera, capítulos que se le olvidaron a Cervantes de Juan Montalvo, A la costa de Luis Alfredo Martínez, Huasipungo de Jorge Casa, Los Angurimas de José de la Cuadra, Cruces sobre el agua de Joaquín Gallegos Lara, Don Goyo de Demetrio Aguilera Malta, Huyungo de Adalberto Ortiz, Nuestro pan de Enrique Gil Gilbert, La hoguera bárbara de Alfredo Pareja Díez Canseco, Baldomera de Alfredo Pareja Díez Canseco, Entre Marx y una mujer desnuda de Jorge Enrique Dum, Polvo y ceniza de Eliezer Cárdenas, Vida del ahorcado de Pablo Palacio, Bruna Soroche y los tíos de Alicia Llanes Cosío y El éxodo de Yangana.
un poco que he tratado de ubicarlas de forma cronológica, es decir, que corresponden también a las etapas de la literatura del Ecuador. En las etapas, por ejemplo, de la literatura precolonial no podemos hablar más que de poesía. En la literatura colonial también, con Carta Lizardo, por ejemplo, que lo hablaremos en un momento. Pero podemos hablar ya desde la etapa republicana con Miguel Riofrío, que escribe la primera novela en 1863, que es La Emancipada, justo la que correspondía al ejercicio anterior. En el caso de la poesía del Ecuador es con lo que inicia la literatura ecuatoriana. Hablamos de, por ejemplo, que Juan León Mera en su obra Una ojeada histórico-crítica a la poesía del Ecuador le atribuye el poema Elegía a la muerte de Atahualpa a Jacinto Coyahuaso, de tal forma que este vendría a ser como la primera gran manifestación poética. Evidentemente puede existir varias, de hecho debe existir una gran variedad, pero aquí estamos hablando de los poemas más trascendentes del Ecuador. Después de Elegía la muerte de Atahualpa, que corresponde a la época precolonial, que trata básicamente de la llegada de los españoles a estas tierras, viene Carta a Lizardo de Juan Bautista Aguirre en la etapa colonial, de un carácter bastante barroco, propio de la época. De ahí viene la etapa independentista con el poema Canto a Bolívar de José Joaquín de Olmedo. De ahí viene la etapa del romanticismo en la era republicana con el poema Quejas de Dolores Veintimilla. De ahí viene también dentro de la misma época del romanticismo Numa Pompilio Liona con el poema La Bandera y una serie de poemas bastante personales. Medardo Ángel Silva tiene el poemario El árbol del bien y el mal. Entre ese poemario está El alma en los labios, uno de los poemas más clásicos del Ecuador, musicalizado por Julio Jaramillo. Está también el poema Emoción vesperal y esto ya corresponde a la época modernista del Ecuador, ya en principios del siglo XX. Y está después el posmodernismo con César Dávila Andrade con el poema Boletín y Elegía de las Mitas. Bueno, son las novelas y los poemas que he considerado un poco de forma rápida los más importantes o trascendentes del Ecuador. Si ustedes consideran que me he olvidado de alguno o de algunas obras que mencionar aquí, pueden dejarlo en los comentarios y bueno, suscribirse al canal. Nos vemos.